«What a Buster! ¡Qué trompazo!», exclamó Harry Houdini, compañero de escenario del padre del joven Keaton. Lo dijo al ver caer al muchacho estrepitosamente. Y así fue como el gran símbolo de la magia moderna puso nombre a uno de los futuros iconos de la historia del cine. Un icono que con apenas 4 años ya sabía resolver con soltura sobre un escenario cualquier tipo de caída, como si no hubiera ocurrido nada. ¿Cómo puede influenciar el nombre de uno en su carrera? ¿En qué medida debía el milagro de su cine a su trabajo físico? ¿Por qué eran tan excepcionales e hipnóticas sus acrobacias? La respuesta es tan simple como improbable que vuelvan a darse las circunstancias para que surjan nuevos genios del humor físico. Era el resultado de estar desde muy pequeño en los escenarios, algo común a otros grandes del slapstick: Chaplin, Harold Lloyd o Fatty Arbuckle. Antes de plantarse delante de una cámara, todos ellos tenían infinidad de horas de vuelo en el mundo del espectáculo, el teatro y el music hall. En el caso de Keaton, junto a su familia, papá y mamá Keaton lo incorporaron a su espectáculo como la fregona humana, un papel de enano con cuyo cuerpo era posible limpiar el suelo o al que se le podía lanzar contra una pared inmisericordiamente para disfrute del personal. En esos días, Keaton aprendió una valiosa lección que sería marca de la casa. El respetable reía más y mejor cuanto más entristecía a él su rostro al recibir los golpes, aunque en el fondo se lo estuviera pasando de miedo. Años más tarde, esa lección se reafirmó trabajando con Fatty, el gran Roscoe Arbuckle, cómico genial con el que Keaton empezó en el mundo del cine como actor secundario. En unas cuantas cartas de fans a Roscoe le preguntaban por qué el hombrecillo de sus películas nunca sonreía. Solo por divertirnos, intenté sonreír al final de una película. A los espectadores del preestreno les horrorizó y abuchearon la escena. Después de aquello no volví a sonreír en escenario, pantalla o televisión. Cuanto más trabajaba con Roscoe, mejor me caía. Respetaba sin reservas su trabajo como actor y como director de comedias. Realizaba caídas que ningún otro hombre de su peso intentó jamás. Tenía una gran imaginación para los gags de acción, que podía inventar sobre la marcha. No podía haber encontrado un hombre más bondadoso para enseñarme el negocio del cine, ni más informado. Solo recuerdo una cosa que dijo en la que no estuve de acuerdo. Nunca debes olvidar que la mentalidad del público de nuestras películas es de 12 años. Reflexioné sobre aquello durante meses y un buen día le respondí: creo que es mejor que te olvides de esa idea. Cualquiera que piense eso no durará mucho tiempo en las películas. Después de pensárselo, Arbuckle me dio la razón. Buster Keaton estaba muy atento a los avances del cine y muy en concreto a la obra cumbre de Griffith, El nacimiento de una nación, que acababa de demostrar que el nuevo arte tenía por delante una grandeza narrativa por conquistar. Desde muy pronto propone a sus productores hacer largometrajes cómicos, género que hasta la fecha no cruzaba el territorio del cortometraje. Su productor no le respaldó en la idea y le adelantaron Charlie Chaplin y Harold Lloyd.
Sin embargo, solo se le distanciaron en ese primer arranque porque durante muchos años y siendo ya una estrella, Keaton y sus colaboradores gozaron del control creativo suficiente para desplegar un ingenio a la altura de sus contrincantes. Esta es la clave de la sublimación del slapstick, de entretenimiento de feria de pequeñas dimensiones a gran espectáculo de lo mínimo. Enormes recursos al servicio de la historia de un simple patán. Borbotones de genialidad y libertad nacidos de la improvisación del guión, los gags y las situaciones surgidas en el propio set de rodaje. Algo realmente costoso para una producción normal, donde todo debe estar muy pensado de antemano. El resultado es una obra que merece la admiración, por ejemplo, de los surrealistas europeos, que veían en la obra de Keaton genuina acción que escapa a la razón y la lógica, libre de cualquier afectación sentimental. Cuando pienso en la forma en que trabajábamos en aquellos días, me dejan perplejo los apáticos hábitos de trabajo de muchas de las actuales estrellas cómicas. Esta podría ser una de las razones del deterioro de la comedia cinematográfica desde la llegada del sonoro. Naturalmente, hay otras razones. En los días del mudo podíamos ensayar cualquier cosa, y lo hacíamos. No nos supervisaban esos ejecutivos que carecen de sentido del humor. Éramos nosotros los que decidíamos lo que debía tener un guión para que el público se riera. Todo lo que nuestros jefazos nos pedían era que nuestras películas hicieran fortunas, y las hacían. Sus historias gozan de una estructura sencilla. Casi siempre tienen de protagonista a un tipo de corte inocentón que está enamorado de una chica que no le corresponde del todo y a la que tendrá que conquistar o proteger de un peligro inminente. Sin dejar de parecernos torpe, patoso y alelado, Buster, sin embargo, desarrolla todo tipo de acrobacias orgánicas. Cualquiera de nosotros acabaríamos hechos puré haciendo una sola de ellas. El milagro es que nunca nos lo planteamos desde ese punto de vista. Siempre nos reímos de su aparente torpeza. Esa es la estructura de lo que se sirve para lo realmente importante en su cine: imaginar problemas encadenados uno tras otro a los que ha de enfrentarse su protagonista. El resultado es una constante de hilarantes gags, a cual más complejo y con cierto sabor a matrioska rusa o grabado de Escher. Los gags y las complicaciones desencadenan otras, que provocan otras y otras. Al fin y al cabo, las de Keaton son las películas de acción más estimulantes y creativas que jamás se hayan filmado, y muchas de sus vertiginosas secuencias siguen sin encontrar quien les iguale. Con Keaton, el espectador sabe que irá de la risa al peligro en cuestión de segundos.
En primer lugar, no puedes negar que Keaton es más gracioso. No lo es. Así que estás diciendo que Keaton no es más gracioso que Chaplin. Nadie es más gracioso que Chaplin. Keaton sí, incluso cuando no hace nada es gracioso. Y se parece a Godard, es un verdadero cineasta. A Chaplin solo le preocupa su propia actuación, su propio ego. Chorradas. No son chorradas. ¡Claro que sí! Ah. A veces creo que los americanos no entendéis ni una mierda de vuestra cultura. Me asombró que la gente encontrara similitudes entre los personajes que Charlie y yo interpretábamos en las películas. Para mí hay una diferencia básica desde el principio. El vagabundo de Charlie era un holgazán con una filosofía de holgazán. Por adorable que fuera, robaría si tenía ocasión. Mi personajillo era trabajador y honrado. Charlie Chaplin y Harold Lloyd fueron desde el principio negociantes, más espabilados que yo. Se hicieron millonarios al principio de la partida, produciendo sus propias películas y conservando el control sobre su material filmado. Aún son dueños del material. Esto significa que están en condiciones de ganar frescas fortunas en cuanto les apetezca, alquilando o vendiendo los derechos de antena de sus viejas películas mudas. Desde entonces hasta ahora, las comedias slapstick que hacíamos han recibido toda clase de laureles. Han sido aclamadas como clásicos de la pantalla, obras maestras del arte cómico. Esto es muy halagador, pero a mí me cogió por sorpresa. Nunca fui consciente de estar haciendo otra cosa que tratar de hacer reír a la gente. Disfruto con que me llamen genio, pero no me lo puedo tomar en serio.